recordando a Loquendo City. Vaya, parece que mencionar el nombre a esta ciudad nos generara una nostalgia inmediata, de aquellos recuerdos que ahora parecen tan lejanos de lo que una vez fueron viejos tiempos que conocemos como los actualmente lejanos, década de los 2010, esta siempre viva y enérgica ciudad ficticia que nos llenó de alegría y buenos recuerdos. Pero algunas veces nos hemos preguntado si esta ciudad tiene un trasfondo o un origen. Como en todas las ciudades existentes, esta posee un origen que surgen con un inicio totalmente ligado con un contexto histórico ligados a ellos, de los cuales siempre estarán unidos, como los cimientos históricos de su existencia, y en este vídeo expondré información sobre esta peculiar ciudad que tanto entretenimiento nos dio en el pasado. Loquendo City es la ciudad donde habitan todos los loquenderos. Estas islas fueron descubiertas por los loquenderos que venían de una isla perteneciente a Youtube City. Vinieron aquí porque en Youtube City había muchos antiloquenderos que los odiaban y por eso fundaron su propia ciudad. En este vídeo me encargaré de poder abarcar la historia de la ciudad pero por su larga duración subiré un vídeo para explorar sus otros ámbitos y características, como política y economía, y gastronomía para otro vídeo. Sin más, comenzamos. Historia. Desde el descubrimiento de Loquendo Island, los hermanos Esperanza y Arthur Russell ya habían pensado en una bandera para poder clavarla en la tierra que ellos descubrieron y hacer de ella una nación. La historia de la bandera de Loquendo City es un tanto diferente a la de otras naciones, ya que sus colores no representan necesariamente lo que muchas otras. Esta tiene un diseño normal, es rectangular, sus franjas están ubicadas horizontalmente y son tricolor: azul marino, blanco y rojo vino, en ese orden de arriba a abajo. El escudo nacional está ubicado al centro de la bandera, cubriendo en su mayoría a la franja blanca, aunque también llega a cubrir partes de las otras dos franjas. Los colores representan lo siguiente: azul marino. Se debe a que ese color es parte, y es la gran mayoría, de la bandera de Reino Unido, lugar de donde venía Arthur Russell. Además representa el Océano Atlántico, lugar donde se encuentra Loquendo City y mismo por el que navegaron los fundadores hasta descubrir la isla. Blanco. Este color significaba para los tres fundadores la paz y prosperidad, uno de los principales fundamentos que se enseñan y rigen al margen en Loquendo City en la actualidad. Rojo vino. El color se les atribuye a los hermanos Esperanza, ellos lo pusieron debido a que es el color que más tiene la bandera de España. ¿De dónde venían ellos? Rojo vino. El color se le atribuye a los hermanos Esperanza, ellos lo pusieron debido a que es el color que más tiene la bandera de España. ¿De dónde venían ellos? Pero para ellos significaba algo más. Los hermanos, el antiguo diseño de la bandera Esperanza, intensificaron el color a un rojo más fuerte. Para ellos esto quería representar la fuerza que tendría su nación ante las demás. Eran muy profundos en sus pensamientos. Efectivamente, su diseño tiene cierto parecido al de otras banderas, como la de los Países Bajos, Holanda, e incluso a la de Croacia. Sin embargo, solo se trata de una mera coincidencia. Para los loquenderos, su bandera significa mucho, un símbolo que se merece bastante respeto. El antiguo diseño de la bandera se conservó hasta el año de 1930, cuando debido a nuevas reformas en el país y una reestructuración del sistema de gobierno, esta se mejoró. Se trata de la misma división en tres franjas con los mismos colores, ligeramente menos oscuros. El escudo también cambia al nuevo diseño impuesto en ese año, ocupando más espacio horizontalmente. Los exploradores ingleses tendrían contacto con los antiguos pobladores de la ciudad, los cuales eran poseedores de ropajes extraños para la época. Extrañosamente, a pesar de las diferencias en lenguaje y cultura, ambos grupos fueron capaces de entenderse a pesar de las diferencias. Aquella extraña isla parecía y demostraba diferentes cualidades, los cuales lo hacían una de las pocas partes del planeta con una peculiaridad de tal grado jamás antes visto. Pues los exploradores habían encontrado en aquella isla tan extraña flora y fauna cuyo aspecto, vaya cuanto menos interesante e intrigante, era como si fueran salidas directamente de las páginas de un libro de fantasía. Se relata de hermosos árboles y antes pues que rodeaban los alrededores, enormes ríos, lagos, lagunas y montañas por todos lados, ricos y deliciosos frutos de sabores jamás antes descritos. Siendo así porque los exploradores se vieron maravillados por la belleza tan icónica de aquella isla, incluso pequeñas travesuras inexplicables pasada la aparición-desaparición de objetos, incluso la inesperada aparición de sus objetos perdidos cayendo justo encima de sus cabezas, nos desconcertaron bastante.
Pero lo peor llegó cuando aquellos exploradores habían descubierto la existencia de horribles criaturas que azotaban la isla, siendo así que 5 de los exploradores de aquella tripulación que había embarcado hasta aquellas tierras habían muerto por aquellos monstruos, pero cuando los exploradores se habían tomado sus armas, los nativos habían demostrado cualidades completamente únicas, desde ser capaces de poder utilizar y portar armas jamás antes vistas, el poder hacer uso de habilidades que van más allá de lo que podemos considerar como humano, e incluso aquellos que se podían considerar que eran portadores y usuarios de una magia. Sorprendió a aquellos individuos que habían cruzado el mar en la búsqueda de estas tierras, pero este no sería el único incidente que molestaría a los ingleses, pues hasta aquí ya que esa extraña anomalía que pasaban en la isla junto con los extenuantes ataques de los monstruos y las criaturas que acechaban a través del fauna y flora de la isla los hizo que desesperadamente querer abandonar la isla, pero jamás volver. Los nativos no se dejarían de caer, ellos junto con aquellos ingleses que jamás quisieron abandonar la isla se unieron entre sí para crear una comunidad y forjar los cimientos que serían utilizados para la creación de pequeñas comunidades sí completo y su mantenimiento. Aunque también se tiene otros registros históricos, discutidos por los historiadores y la comunidad científica loquendera, sobre el origen de la ciudad. Descubrimiento, 1768. Corría el febrero de 1768, y 2 amigos de nacionalidad española llamados Roberto de la Hostia y Guillermo Telo, fascinados por lo que el Nuevo Mundo, América, había crecido a través de los años, querían conocerlo. Decidieron viajar a sin embargo, estos no podían hacerlo solos, por lo cual, juntos, empezaron a gritar por las calles de Madrid que, a los hombres más fuertes y rudos, los recompensarían si lo ayudaban a viajar a América. Muchos aceptaron, y, finalmente se largaron en un barco de la familia de Guillermo, llamado Esperanza, el día 15 de febrero. Pasaron los días, y un 26 del mismo mes, se azotó una gran tormenta contra el barco, desviándolo de su ruta, que era lo que ahora es Jamaica. Sin embargo, prefirieron seguir con la ruta debido a que igualmente terminarían en algún lugar de América. El día 1 de marzo, uno de los hombres dijo haber visto tierra firme, lo cual hizo que los amigos fueran a ver, sin nada, lo cual hizo que el hombre se le sacara el beneficio de comer, bastante cruel. Pero el día 2 de marzo todos empezaron a enloquecer cuando a las 11:30 am avistaron tierra firme. Todos bajaron, Roberto empezó a saltar de alegría celebrando su llegada, mientras que Guillermo empezó a sacar unas hachas del barco. Miguel, uno de los tripulantes, se desmayó de la emoción. Guillermo, Roberto y toda la tripulación empezó a hachar, y a eso de las 13 tenían un pequeño bar de tragos. Pero, el lugar tenía algo extraño, nadie de los que habían navegado a el continente se encontraba en el lugar, por lo cual, Guillermo decidió volver a España, con la mitad de la tripulación, para traer gente a habitar, mientras que Roberto, se quedaría explorando el lugar junto con la otra mitad. Roberto, con el pasar de los días, empezó a escribir un libro, llamado La vida del Nuevo Mundo, en la cual escribía sus experiencias del lugar, del cual se enamoró por completo. Guillermo volvió un 17 de marzo, con 2 barcas más, repletas de gente de toda España. En el lugar Roberto junto con la tripulación los cerraban con algunas casas para que puedan habitar. Desde este entonces, la llamada Mini España empezó a crecer. El himno nacional. Tras culminar la guerra civil en Loquendo City, 1875, Arthur Russell y Jorge de Esperanza decidieron darle un himno a su país, el cual acababa de experimentar una situación lamentable. Para ello Jorge contactó a su tío, Juan de Esperanza, el cual era un famoso compositor y director de orquesta en España. Juan acordó tener listo un himno para finales de año y así fue. En diciembre se dio a conocer el nuevo himno que tendría Loquendo City. Juan dirigió la orquesta de la Escuela de Arte y Música Euclid para así dar paso a la grabación oficial del himno. Originalmente se había acordado que el himno fuese totalmente en inglés, pero Russell prefirió que tuviera inglés y español en honor al fallecido Carlos de Esperanza. El himno fue reconocido como uno de los más fuertes por cómo empieza, sin embargo después tiene tintes de violines, trompetas, guitarra, entre muchos instrumentos más, incluso uno que suena como una batería, el cual se cree que era un platillo que usaron en la orquesta. La letra es simple y corta, habla sobre el orgullo de ser loquendero, y también sobre las ideas que tenían los fundadores sobre las tierras que descubrieron. Oficialmente se debe aprender a cantarla como viene, en inglés y español. Se saluda a la bandera con la mano derecha puesta sobre el pecho, parado firmemente mientras se canta el himno. Fue llamado oficialmente Dawn of Victory, Amanecer de la Victoria en español. Letra, también en español. For Ancelot, por Ancelot,
The Ancient Cross of War, la cruz antigua de la guerra, for the Holy Town of Gods, por el pueblo santo de dioses, gloria. Gloria perpetua. Gloria. Gloria perpetua. In this Town of Victory, en este amanecer de la victoria. Ancelot era el nombre del lugar de donde venía Arthur Russell, un pueblo de Reino Unido. Cuando se menciona, For the Holy Town of God se refiere a la libertad de expresión que había, y sigue habiendo, en Loquendo City, sobre todo en la religión. Puede parecer un himno que habla sobre el honor en la guerra, pero no es así, al contrario, el concepto de Juan de Esperanza al escribirlo fue para que los loquenderos reconsideraran sus actos y no volviera a darse una situación como la guerra civil. Guerra Civil, 1870-1875. Loquendo City se volvió a la larga una nación lugar con muchas ideologías gubernamentales y también de varios bandos políticos, pero había dos en especial que dominaban bastante. La Fuerza Democrática de Loquendo City, FDLC, creada desde 1860 por los hermanos Esperanza y Russell, y por otro lado estaba la Nacional Socialista Loquendera, MSL, una fuerza de oposición de la FDLC y sus ideas de desarrollo económico y social. Siendo el 3 de julio de 1870 un día de catástrofe para la ciudad, puesto que la NSL comenzó una marcha en contra de las ideas del gobierno que mantenían Russell y los Esperanza, pronto y para mantener el orden, Jorge Esperanza dio despliegue a las fuerzas del Ejército Nacional, las cuales actuaron de inmediato con violencia sin razón aparente. A este día se le conoce como el Día de la Marcha Bélica, pues murieron aproximadamente 350 personas, entre ambos bandos, pues los opositores de la NSL no vieron otra forma de actuar más que atacando a los de la FDLC. Finalizando este día se declaró así una guerra civil entre los dos bandos, la cual duró hasta 1875 dejando mucha sangre derramada e importantes bajas en la economía de Loquendo City. Y a pesar de que el conflicto fue ganado la FDLC, hubieron muchas consecuencias tales como la destrucción de varios territorios de la ciudad y una cifra de 8,670 muertos, entre civiles, soldados y rebeldes, provocando así que muchos niños quedarán huérfanos y dejando a mucha gente herida, entre otros rasgos como la ya mencionada caída económica y social, inclusive causando que a uno de los fundadores de la nación, Carlos Esperanza, se la haya removido de su rango político y militar, provocando que éste se quitara la vida de un tiro en la cabeza, dejando un último escrito que decía así: le falla a mi nación, le falla a mis amigos, pero sobre todo me falla a mí. Mi sueño era una nación sin guerra, una nación donde reinará la paz, pero lo único que logré fue hacer un país donde reinó el odio, la pobreza y la corrupción. Por eso es que desde hoy ya no me volverán a ver. Adiós a todos, hermano Jorge, compañero Arthur, los quiero a todos. Carlos de Esperanza, 1823-1875. Crisis nacional, 1875-1879. La guerra civil que experimentó Loquendo City afectó fuertemente a la economía, a la sociedad e incluso a muchas zonas territoriales, de las cuales muchas eran tierras importantes para la cuestión económica, puesto que en estas se llevaban a cabo actividades como la ganadería, la agricultura e incluso la extracción de petróleo, así causando un desequilibrio en el país, llevando a consecuencias como el desempleo, la escasez de alimentos y hasta enfermedades. No hay duda de que fueron tiempos duros para la nación y además tenían complicaciones para pedir ayuda de países como España o Inglaterra, ya que tenían problemas diplomáticos, esto considerando a Russell, a Jorge y al difunto Carlos como traidores de sus respectivas patrias. En el año de 1878 Arthur y Jorge planearon junto con otros políticos, gobernadores, alcaldes, generales, ministros, etc., y militares de la nación, arreglar la situación política, resaltando que uno de sus mayores errores era tener demasiadas campañas antisocialistas, por lo cual se llegó a un acuerdo y se hicieron nuevas elecciones estatales y regionales en toda la isla, lo cual despertó la ira de numerosos socialistas en Loquendo City. Pero a pesar de ello, con esas nuevas decisiones poco a poco se lograron arreglar las calles, aumentar los ingresos, renovar las tierras, fuente económica, entre otras cosas. Al día de hoy la crisis nacional de 1875 a 1879 sigue siendo un hecho histórico muy impactante tanto para Loquendo City como para el resto del mundo. Arthur Russell, el primer presidente electo y sus ideales, 1880. A pesar de la ayuda que ofreció Russell en el proyecto de levantamiento en Loquendo City, él no ejercía directamente un cargo político, ni tampoco era tan conocido entre la sociedad, pero sí entre los políticos y grandes empresarios.
Jorge, que era entonces el jefe de gobierno de la nación, el cual ascendió al puesto desde la muerte de su hermano, puesto que ya era administrador general militar, no podía lidiar con las exigencias del pueblo, incluso se llevaba muy mal con la prensa y con otros dirigentes. Por tales motivos Jorge decidió retirarse por sí mismo del cargo, pero antes de hacerlo creó las primeras elecciones presidenciales de Loquendo City, en donde decretó que todo aquel, sin importar sexo, etnia, etc., que fuese mayor de 18 años podría votar. Arthur Russell, para la sorpresa de muchos, fue uno de los postulados junto con otros 4 líderes de diferentes partidos políticos. Las votaciones se llevaron a cabo del 21 al 22 de enero de 1881. Un día después, el 23 de enero del mismo año, se dieron los resultados, en los cuales ganando con un 70% de votos a favor, Arthur Russell era nombrado como el primer presidente electo en Loquendo City. Muchos miembros de los partidos rivales se molestaron por la victoria de Russell, afirmado la gran mayoría que los resultados estaban seguramente alterados a favor de Arthur. A pesar de ello no se dieron revueltas o conflictos mayores. Durante su mandato, Russell creó una segunda constitución, la cual es considerada como la base del segundo gobierno, incorporando modificaciones que buscaban arreglar problemas diplomáticos entre Loquendo City y países europeos, como Inglaterra y España. Esto, con el paso del tiempo se logró, imponiendo un tratado de amistad entre naciones. Además, el nuevo presidente tenía ideas revolucionarias para volver de Loquendo City una superpotencia. Esto no era una locura, ya que el país contaba con muchas tierras para fortalecer económicamente, además que la llegada año tras año de poderosos empresarios ayudaron bastante. Y aunque la crisis permanecía en la nación, aunque de formas muy pobres, Russell consiguió hacer que en menos de 6 meses esa situación desapareciera parcialmente, esto debido a que tenía más influencia política y económica que los hermanos Esperanza. Sin embargo, la presidencia de Arthur no pudo durar mucho tiempo, 1880-1884. Esto debido a que el 30 de abril de 1884, fue apuñalado durante un discurso, dejándole una hemorragia interna bastante grave, de tercer grado, a la cual logró sobrevivir. El atacante fue apresado y condenado por intento de asesinato. Además de eso, Russell ya era un hombre viejo, de 74 años de edad. Para su mala fortuna sufría de una enfermedad en el corazón, no determinada. Pero aún así cumplió hasta el último día con su mandato. Arthur Russell muere, de un paro cardíaco, el 24 de julio de 1884 en el Palacio Presidencial. La única persona que presenció el momento de su deceso fue su esposa. Finalmente, 2 meses después se llevaron a cabo nuevas elecciones presidenciales y municipales. Legado. Russell es llamado en la actualidad como uno de los mejores líderes políticos del siglo XIX, no solo por su gran carisma, seriedad e ideales, también por su amplia libertad de prensa y democrática. Se le ha conmemorado y remembrado con numerosos monumentos y películas, documentales también. Incluso, en la actualidad el nuevo sistema de gobierno electrónico de Loquendo City se llama Arthur Russell en su honor. Josh Williams, el segundo presidente y las tierras sin explorar, 1884-1890. Después de 1884 la Asamblea Loquendera era la encargada de la nación hasta que en 1885 convocan las segundas elecciones presidenciales de Loquendo City. Postulan 4 candidatos, entre ellos el general Josh Williams, un hombre inglés pero siendo uno de los primeros nacionalizados en Loquendo City, ganando por un 38,2% de los votos, siendo este actualmente el porcentaje más bajo registrado en Loquendo City. Aunque también fueron las elecciones con menos números de votantes, 350.000, Josh ganó en 1884 aunque obtuvo su cargo en 1885. Durante los primeros meses su gobierno era normal, fortaleció las fuerzas policiales, militares y sanitarias de Loquendo City. Fue el causante del primer cambio monetario de Loquendo City, pues antes de la entrada del Loquendo dólar Loquendo City tuvo 4 monedas diferentes, reevaluando el valor de la moneda. Fomentó la educación y creó mucha construcción de urbanizaciones. El problema causó en 1887 cuando Josh Williams se obsesionó por una zona selvática sabana de Loquendo City, cual había leído en los diarios de Russell y cual dio una explicación de por qué no conquistaron esa tierra. Josh, a diferencia, en 1887 manda a 560
60 hombres a explorar la selva junto con él. Aunque muchos vieron animales raros y descubrieron que había una civilización indígena, Hosh pensó en usarlos como esclavos y explotar la minería de ese lugar. Formándose una guerra interna entre las tribus y los hombres de Hosh, ganando Hosh y volviendo el estado en 1888 amazónica Loquendera. Además de perseguir a la prensa y su oposición, uno de sus principales críticos era Jorge Esperanza, que aunque ya no tenía cargos políticos era el jefe y fundador de la revista y periódico La Voz del Ciudadano, actualmente llamado Daily Bugle. Loquendero, escapa a Alemania en 1888, el gran tirano Hosh iba a caer 2 años después cuando varios civiles y militares causan un golpe de estado. Hosh muere apuñalado por su guardaespaldas en 1890, volviendo la democracia a la nación. Curiosidades. Aunque sea un tirano, muchas de sus ideas han sido admiradas. Hay 23 calles en toda la nación con su apellido y 10 con su nombre completo, además de que uno de los municipios de Loquendo City DF tiene su nombre. Jorge Esperanza vuelve al poder, 1890-1902. Después del golpe de estado al presidente, Jorge Esperanza fue aclamado por el pueblo para que volviera al poder. En unas elecciones esto causó que Jorge volviera y vuelva a regir orden en la nación. Económicamente Loquendo City estaba en buen rumbo, inclusive culturalmente. Jorge lo que causó fue unos pequeños cambios como el tercer cambio monetario, ya que durante Hosh las monedas tenían su rostro o cosas relacionadas a su gobierno, ahora llamado la moneda peso loquendero. También aumentó el nivel universitario y creación de colegios públicos. Logró hacer que Guarambaré y LC llegaran a un acuerdo económico social llamado 50 y 50, donde dice que LC puede extraer, exportar e importar minerales y petróleos de la nueva micronación y darles una parte de la ganancia. Jorge, con 60 años de edad, mandó el destino de LC de forma democrática por 12 años, ganando 3 veces las reelecciones. Se especializó en la arquitectura, queriendo poner moderna a Loquendo City, además de crear centros financieros, empresariales y fábricas con ayuda de industrias y empresas privadas. Fortaleció buenas relaciones diplomáticas con Latinoamérica, especialmente con Argentina, Chile y Venezuela, estos 3 siendo los primeros 3 países sudamericanos en tener embajada loquendera y viceversa. Curiosidades. Los primeros países americanos en tener embajada fueron México y Estados Unidos. Creó el Partido Liberal Loquendero, PLL, siendo este la actual evolución de la FDLC. Actualmente es uno de los bandos políticos más conocido y con más apoyo de Loquendo City.